Emanuel, Dios con nosotros, tiene implicancias muy reales en cada una de nuestras vidas. Y quiero que veamos este mensaje titulado Emanuel, Dios con nosotros, teniendo en cuenta toda la exhibición de la gloria de Dios puesta en escena a través de los profetas, a través de los años, a través de lo que luego nos narran los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Porque Dios con nosotros cambia absolutamente todo. Dios con nosotros pone en perspectiva todas las cosas. Y en este domingo especial de Navidad, quiero que veamos Mateo 1:23, si usted va ahí conmigo. ¿Para qué? ¿Para qué quiero que veamos esto? Para que alabemos a Dios en agradecimiento por Jesús. Pero que a su vez nos alentemos con la realidad de su cercanía a nosotros. Él está con nosotros. Dios está con nosotros. Leemos el versículo que estaremos estudiando. Dice: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Mateo 1:23. Lo primero que quiero que consideremos es el contexto donde es que encontramos este versículo 1:23. Mateo está comunicando que Jesús es el Rey, Jesús es el Mesías, y sus credenciales lo demuestran. Mateo quiere asegurarse que nosotros entendemos que Dios está con nosotros. Para eso es que el escritor del Evangelio dedica los 2 primeros capítulos de su Evangelio para mostrar que Cristo es de la línea del linaje de David. Y su nacimiento virginal, en un sentido, lo prueba. Él nació sin un padre humano, algo que vamos a ver. Refiriéndose a la profecía del libro de Isaías 7:14. Él nacería de una virgen. También se encarga Mateo de darnos más tranquilidad de que esto es serio. Dios está con nosotros. Entonces nos brinda 5 profecías. Una es la que estamos viendo, Isaías 7:14, pero también habla del lugar donde nació, habla de la tierra de donde vino, habla de que hay un pueblo, una región que lo llora, hay una ciudad en la que él habita, todo para indicar que Jesús es el Mesías. Y si Jesús es el Mesías y es el niño de Isaías 7:14 que iba a ser concebido por la Virgen, entonces Emanuel, Dios con nosotros, es una realidad. Y Mateo comienza a escribir y comienza a argumentar para dar evidencia. Y el argumento y la evidencia que presenta Mateo son abrumadores. El linaje del Salvador es demostrado con la genealogía presentada en el capítulo 1, versículos 1 al 17. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego comienza desde ese punto en la historia a ir hacia atrás, hasta que concluye con las generaciones desde Abraham hasta David, son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. ¿Cómo argumenta Mateo? Mostrando la historia,
porque este es un Cristo histórico. Cuando decimos que Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, estamos hablando de que en algún punto de la historia esto se hizo realidad. Y si estamos hablando de la historia y que se hizo realidad, quiere decir que hoy también en el siglo XXI hay implicaciones enormes, poderosas, maravillosas, increíbles de que Dios es con nosotros. Aquí vemos en esta genealogía presentada por Mateo que hay un linaje legal de Jesús, quien es descendiente legal de su padre terrenal, José, que es descendiente de la línea davídica. Y hay algunos eruditos que creen que el linaje natural por parte de María es presentado a nosotros en el libro de Lucas, cuando Lucas presenta una genealogía en Lucas 3, 23 al 38. Pero luego Mateo nos presenta las circunstancias del nacimiento de Jesús. Eso está en Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y es en esta sección que encontramos el versículo 1:23, pero necesito que miremos juntos el contexto para que podamos apreciar cuán grande y maravilloso es lo que está siendo revelado en el 1:23. En el contexto de ese 1:23 se nos presentan 5 profecías que confirman la autenticidad de Cristo como el Mesías. Confirman que Dios está con nosotros. Es importante para el evangelista que nosotros sepamos esto. Y como les decía, miren, Mateo usa el Antiguo Testamento primariamente para demostrar cómo el Antiguo Testamento fue cumplido en el nacimiento, en la vida y en la muerte de Jesús, el Mesías. Y muestra también, Mateo, que la formación de esa nueva comunidad mesiánica basada en ese compromiso que estas personas tienen ahora con Jesús, el Mesías, data del Antiguo Testamento, de las profecías que Dios había dado a través de los profetas y que se estaba cumpliendo ahora en medio de ellos. A través del Evangelio de Mateo vemos pruebas de muchas profecías que fueron cumplidas. Mateo nos presenta diversas frases que tienen que ver con el cumplimiento de esas profecías. Él usa un término, cumplir, que en el griego es pleró, está ahí en varios lados y abundan en Mateo justamente, particularmente en estos 2 primeros capítulos del Evangelio. Por ejemplo, si usted quiere anotar, Mateo 1, 22, 23, 2, 15, 2, 17 y 18, 2, 23, Mateo 4, 14 y 16, nos habla de esto, de que ha habido un cumplimiento de estas profecías. Y esto nos debe hacer saber a nosotros que cuando hablamos de que Emmanuel, Dios es con nosotros, esto está verdaderamente confirmado y verificado. Esto viene con el sello aprobatorio de Dios. Esto es una verdad. Estos pasajes demuestran el cumplimiento del Antiguo Testamento en virtualmente cada aspecto significante de la vida de Cristo. Pero me quiero concentrar en los capítulos 1 y 2 de Mateo, mostrándoles estas 5 profecías para que cuando usted entienda y vea que, bueno, Dios es con nosotros, esto es serio. Esto trae el sello aprobatorio de Dios. La primera profecía tiene que ver con Isaías 7:14. 600 años antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías dijo que Jesús nacería de una virgen. Imagine eso, 600 años antes. John Trapp,
un comentarista, nos dice acerca del nacimiento virginal de Cristo: por grados fue revelado a la humanidad el gran misterio de la piedad. Estoy citando. A Adán se le dio a conocer que el Salvador vendría de la simiente de la mujer, pero no de qué nación hasta Abraham, ni de qué tribu hasta Jacob, ni de qué sexo hasta David, ni si nacido de una virgen hasta Isaías. La revelación ha sido progresiva. El tema del nacimiento virginal ha justificadamente cautivado a cada una de esas generaciones que iban recibiendo esa revelación progresiva. Muchos de estos talentosos teólogos y eruditos han sido cautivados y han sido fascinados por estas profecías y ellos meditaban en ellas. Y como regalo de Navidad les quiero yo presentar a muchos de ellos. Y son los famosos puritanos, quienes eran hermanos protestantes radicales que vivieron en los siglos XVI y XVII. Y ellos nos van a ayudar a ver esta primera profecía, Isaías 7:14. ¿Para qué? Para que tomemos conciencia de que esto que fue profetizado 600 años antes del nacimiento mismo de Cristo, Dios con nosotros, tiene implicancias increíbles hoy en el siglo XXI. Estos puritanos se caracterizaban por su deseo de purificar y reformar la Iglesia de Inglaterra. Tenían un enfoque que se concentraba en lo que era la pureza doctrinal, la ortodoxia religiosa, o sea, que sea, digamos, la enseñanza correcta. Y ellos pregonaban una vida estricta, pero devota. Por eso tenemos que verdaderamente tomarlos como ejemplos a estos hermanos. Ellos defendieron férreamente la naturaleza sobrenatural del nacimiento virginal, algo que tristemente muchas iglesias hoy en día están negando. Los puritanos enfatizaron que este fue un evento milagroso que demostró el poder soberano de Dios. Entendieron la profecía de Isaías como de un cumplimiento tipológico de la profecía. Y vamos a ver por qué esto es importante. Ellos enseñaron que el nacimiento de Jesús fue el cumplimiento final de la profecía y la tipología en lo que es el Antiguo Testamento apuntaba hacia el verdadero Emmanuel. Pero eso no se quedaba allí. Esto tenía implicancias reales y físicas porque esto acercaba al Dios trascendente a una cercanía real con el hombre. Y si eso no cautiva su mente, pocas cosas lo harán. El Dios trascendente, creador del universo, es cercano a nosotros. Y no solamente era cercano a nosotros, envía a su propio Hijo a tomar forma de hombre para vivir como nosotros y morir por nuestros pecados. Y es que, hermanos, cuando celebramos la Navidad estamos hablando que Dios, el Hijo de Dios, se encarnó. Juan 1:14, Juan capítulo 1 nos habla de eso. De ahí viene la palabra encarnación. El Hijo de Dios se encarna y la encarnación tiene un profundo significado pastoral. ¿Por qué? Porque nosotros debemos pensar en las implicancias de que Cristo se hizo hombre. No podemos descuidar o aún peor ignorar la importancia de esta encarnación. Dios haciéndose carne es una fuente de esperanza para los cristianos, es una fuente de esperanza para usted y para mí. Porque el Dios trascendente está más cercano que nunca a través de Jesucristo, el Dios hombre. Y necesito preguntarle, ¿conoce usted a este Salvador? ¿Conoce usted a este Dios hombre? ¿Conoce usted a este Dios hombre que vino a morir por esos pecadores que se arrepienten?
Es mi oración de que si no lo conoce, hoy tenga un encuentro con Él. Que usted pueda arrepentirse de sus pecados y abrazar a este Cristo, a este Emmanuel, Dios con nosotros. Durante siglos, la Iglesia ha hallado consuelo en que Dios está con nosotros, porque esto es una realidad. El nacimiento de Jesús fue visto como un signo de presencia íntima de Dios con su pueblo. Es volver al jardín del Edén, Dios caminando con Adán y Eva. Es volver a la presencia que Dios marcó en el tabernáculo con Israel, hasta que su gloria deja el templo. Cuando hablamos de Emmanuel, hermanos, estamos hablando de la presencia íntima de Dios con su pueblo. Cuando hablamos de Emmanuel, estamos reconociendo que su encarnación es una señal del poder milagroso de Dios. El nacimiento virginal de Cristo, también conocido como algo que puede sonar católico, pero la concepción inmaculada, muestra a Dios en toda su majestad, muestra a un Dios compasivo hacia su creación. Y esto tiene que hacer algo en nosotros. Lo que queda demostrado con este maravilloso y milagroso evento es el poder soberano de Dios, del Creador, sobre sus criaturas, sobre su naturaleza, sobre lo que Él ha creado. Hablando de los puritanos, el teólogo puritano John Owen, que vivió en el siglo XVII, decía que el nacimiento virginal fue una obra sobrenatural de Dios, no solo para traer al Mesías al mundo, sino para autentificar a Jesús como el Hijo único de Dios, plenamente divino y plenamente humano. Owen escribió, cito, el nacimiento virginal de Cristo fue esencial para preservar la pureza de su naturaleza humana. Necesitaban nacer de una virgen. ¿Por qué? Para que la corrupción del pecado original no se transmitiera por los medios naturales de la procreación humana. Jesús pudo nacer sin pecado y pudo nacer santo, cumpliendo los requisitos de la ley, porque nace del Espíritu Santo de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Esto queda claramente enseñado desde esta profecía de Isaías que quiero que veamos un poco más en detalle. ¿Puede ir conmigo ahí a Isaías, capítulo 7? Porque es lo que cita a Mateo. 4 veces en toda la Biblia el nombre de Emmanuel es dado, 3 veces en Isaías, 1 vez en Mateo. Mateo nos dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. Isaías no nos dice eso, pero Mateo sí nos dice eso. Y algo que es importante y tiene que ver con, a veces buscamos tipologías en toda la Biblia y le asignamos nosotros algo que creemos que puede significar, pero eso es algo completamente arbitrario. Entonces, a no ser que el Nuevo Testamento nos diga algo acerca de una profecía del Antiguo Testamento, no tenemos que nosotros asignar cosas que no son. Pero acá vemos que este es uno de los temas centrales de la teología cristiana. La encarnación de la segunda persona de la Trinidad es lo que hace posible que Dios esté con nosotros en un sentido también físico. Esto es conocido como la unión hipostática. Ese es un término teológico que significa que el Hijo de Dios toma carne humana. El mismo comentarista, John Trapp, dice que esto debe ser creído, que no debe ser discutido. Esto debe ser admirado y no husmeado o investigado con una curiosidad incrédula. Y en un sentido tiene razón. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para aquellos corazones que quieren conocer la verdad conforme confían en Dios.
en lo que Dios está revelando. Y esto que estamos viendo ahora es algo maravilloso porque nos alienta sobremanera. Pero, ¿qué podemos entender de esta maravillosa unión hipostática? De que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tomó una naturaleza humana. Bueno, Atanasio, uno de los padres de la iglesia, nos sugiere lo siguiente, que así como nosotros recibimos una nueva naturaleza cuando somos traídos al cristianismo, cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de Él y somos bautizados en el cuerpo de Cristo, de la misma manera que nosotros recibimos una nueva esencia, una nueva naturaleza, pero seguimos siendo la misma persona. De la misma manera, cuando hablamos de Emmanuel, siendo la misma segunda persona de la Trinidad, Cristo, el Hijo de Dios, asume una naturaleza humana para toda la eternidad, pero no cambia esa naturaleza divina. La misma perfección que el Hijo de Dios ha poseído desde la eternidad, la mantiene con una naturaleza humana agregada. Pero esto hace que este Salvador perfecto sea el intercesor perfecto, como nos dice el libro de Hebreos. Hebreos 4:15. Cuando usted se desaliente y crea que nadie le entiende, usted puede ir a Hebreos 4:15 y leer, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cristo vivió la misma tierra que usted y yo caminamos. Él nos entiende completamente, perfectamente. No solo como Hijo de Dios que es, no solamente como Dios que es, pero aún Cristo, su naturaleza humana, entiende cosas que nosotros pasamos. Por eso y mucho más, la presencia de Dios en Cristo nos trae consuelo, infunde aliento y renueva la esperanza del creyente. Esto tiene que hacer algo en nuestras vidas. Dios es con nosotros de una manera real y de una manera especial en Cristo. Dios con nosotros destaca la unión de las naturalezas divina y humana en una sola persona. En un sentido, hermanos, la encarnación asegura a nosotros, los creyentes, que Dios está cerca nuestro. Esta es una verdad reconfortante para quienes se enfrentan constantemente a pruebas y dificultades. Y como les digo, pastoralmente hablando, esta profecía de Isaías tiene grandes implicancias, tanto prácticas como pastorales. ¿Por qué? Porque el nacimiento milagroso del Salvador debe ser visto como un gran consuelo para el creyente. Hay otro puritano que nos enseña esto. John Flavel, también vivió en el siglo XVII. Él dice, enseñaba que la encarnación de Cristo era fuente de gran consuelo y alegría. En el contexto del sufrimiento y las pruebas, Flavel habría señalado la verdad de que Dios mismo vino a morar con su pueblo en la persona de Jesús. ¿Para qué? Para proporcionarles esperanza, consuelo y seguridad del amor de Dios. Así que estos hermanos del siglo XVII la tenían clara. Y cuando nosotros nos sentimos desalentados, también podemos ir y leerlos y ver cómo ellos entendían estas verdades profundas de la teología. En este caso, lo que estamos viendo es la profecía de Isaías 7:14. Pero hay algo más que quiero subrayar con respecto a Isaías 7:14, es que funciona como un tipo. Algo que, como les decía recién, luego es cumplido en el Nuevo Testamento. El cumplimiento tipológico de Isaías 7:14, ¿dónde lo vemos? En Mateo 1:23. Por eso empecé por ahí. La Escritura está llena de tipos de sombras que en última instancia apuntan a Cristo, y esto es importante cuando veamos las 4 profecías que vienen, que están en el capítulo 1, capítulo 2 de Mateo. El nacimiento del niño en tiempo de Isaías, que es lo que estamos viendo ahora, aunque era un signo de esperanza para Judá, era un tipo
o una sombra de la realidad mucho mayor que venía, que iba a ser el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí ustedes ven justamente que hay un tipo y luego eso lo vemos enseñado en el Nuevo Testamento. Este niño del cual habla Isaías era un niño real que iba a nacer. Pero hay un comentarista, también puritano, Matthew Henry, que nos dice, él hizo hincapié en esto, aunque el cumplimiento inmediato de Isaías 7:14 era el nacimiento de un niño que traería esperanza al pueblo de Judá, el cumplimiento definitivo fue el nacimiento de Jesucristo, que trajo esperanza no solamente a Israel, sino a todas las naciones. Matthew Henry dice que el niño nacido en la casa de David se cumple en última instancia en Cristo, que es el verdadero Emmanuel. Dios con nosotros en el sentido más pleno, Cristo, Mateo 1:23, que estamos viendo. Porque en un sentido podemos entender que es en ese carácter tipológico de esta profecía que apreciamos el papel de Cristo como ese libertador definitivo. Cristo es el libertador definitivo. El cumplimiento de la profecía de Isaías 7:14 no solo aplicaba para esos judíos contemporáneos de la época del profeta, sino que apuntaba a la liberación que el Mesías traería no solamente para Israel, sino para todo el mundo. Esta profecía indica no solo una liberación política de los enemigos que tenía Israel en ese tiempo, sino que hablaba y apuntaba a una liberación espiritual del pecado y la muerte. Miren esto, hay otro puritano también, Richard Baxter, también vivió en el siglo XVII, que enfatiza la misma verdad, de que Cristo es el libertador definitivo. En un sentido, como les digo, la razón que estoy usando muchos puritanos citados acá es mi regalo de Navidad para ustedes. Porque si algunos de ustedes no están familiarizados con ellos, no quiero que crea que porque nosotros somos hispanos y ellos estuvieron ligados a lo que es donde Dios les hizo nacer y ministrar, que es la iglesia de Inglaterra, que ellos no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros somos linaje espiritual de ellos. Nosotros estamos parados en el mundo de la teología sobre sus hombros. Entonces podemos ver y aprender muchas cosas de ellos. Entonces, Richard Baxter analizó a menudo estos escritos que encontramos en Isaías 7:14 y señalaba a Cristo como, de nuevo, el Salvador definitivo, subrayando que el nacimiento de Jesús se revelaba y digamos, realizaba plenamente lo que es el plan de redención de Dios. Pero aparte de esta profecía maravillosa de Isaías 7:14, lo que estamos viendo, y si tiene todavía ahí, vamos a leer antes de irnos de acá, Isaías 7:14, ¿qué es lo que dice? Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y muy rápidamente le quiero comentar de acá. Esto es dado a un rey que estaba pasando, dice, versículo 3, entonces el Señor dijo a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Sear-Jasub, al extremo del acueducto del estanque superior en la calzada del campo del Batanero, y dile, cuídate y ten calma, no temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes. Está siendo atacado su reino por estos imperios extranjeros. Bueno, uno era un imperio extranjero, otro era el reino del norte. Pero miren esto, Dios sale al encuentro de este malvado rey y como todo malvado pecador dice no, como que desprecia la ayuda de Dios. Y dice no, Dios hasta le ofrece que pide para ti una señal, versículo 10, del Señor tu Dios que sea tan profunda como el sol. Y él dice en el versículo 12, pero Acaz respondió, no pediré ni tentaré al Señor. Puede sonar como que es algo piadoso, pero es una persona que está en rebeldía con Dios,
que no confía en Dios, en la protección de Dios, y salió a buscar la protección de otros reinos para defender a su pueblo en vez de confiar en Dios. Y dice, no voy a pedir que me den ninguna ayuda, ninguna profecía. O sea, pero Dios la da igual. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Qué aprendemos de esto? Que eso sigue pasando hoy en día, cuando el inconverso escucha la palabra de Dios, pero el inconverso no quiere la ayuda de Dios. El inconverso desprecia la ayuda de Dios. Y Dios, en su amor y obviamente en su elección divina y soberana, tiene que pasar por encima de nuestra necedad si es que nosotros estamos siendo salvos por Dios. Porque no queremos la ayuda de Dios. Estamos como Acaz. Pero hermanos, Dios es siempre el que, de una manera milagrosa, como lo vemos en esta profecía, que Él siempre interviene. No estamos acá para estudiar todo ese pasaje de Isaías 7:14, pero les quería marcar esa parte. Y eso es lo que usa luego Mateo en Mateo 1:23, cuando Él dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Versículo 22 dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Entonces, aquí estamos. No solamente nos presenta Mateo esa profecía de Isaías 7:14, sino que nos presenta otras 4 profecías. Entonces, si puede ir conmigo nuevamente a Mateo 1 y Mateo 2, vamos a muy brevemente ver por qué es importante esto que nos presenta acá Mateo, porque lo que está buscando es confirmar justamente que Cristo es el Rey que venía, que Él es el Mesías, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, Mateo reúne esas profecías específicamente desde el final del capítulo 1 hasta el capítulo 2 para reforzar su argumento de que este niño realmente es el Rey prometido. Mateo no quiere que tengamos dudas que Jesús es Emmanuel. Mateo no quiere que tengamos dudas de que Dios es con nosotros. Así que vamos brevemente a repasar esas profecías. La profecía número 2 es escrita por el profeta Miqueas, quien dijo que Jesús nacería en Belén. Y así fue. Miqueas 5:2 dice esto: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, el niño nació en Belén. Y ahí tenemos una profecía que es una profecía explícita. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento nos dice explícitamente que va a nacer en Belén. ¿Y qué es lo que pasa? Nace en Belén. Ahora, algo importante también para ver acá es que estas profecías son apuntadas a confirmar que Dios vino para estar con nosotros. Entonces, acá, por ejemplo, empieza con esta profecía a hablar de lugares específicos. El primer lugar que vimos en la profecía 1, Isaías 7:14, es el vientre de María. Pero luego empieza con este primero a dar lugares físicos, específicos. Entonces, si me estás siguiendo también en la línea de pensamiento, el vientre de María es el vientre de una mujer humana. Cristo se hizo hombre, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y cada una de estas profecías que va a hablar de un lugar específico nos habla de que Dios actúa en lugares específicos, en lugares físicos, lugares geográficos, lugares reales. Porque ese niño nacido de una mujer física real vivió una vida real
histórica en lugares físicos, reales, geográficos. El primero es Belén Efrata. La tercera profecía está en el libro de Oseas. El profeta Oseas dijo que sería llamado de Egipto. Y así fue. En Oseas 11:1 dice, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y esta es una profecía de tipo justamente tipológico. Y de nuevo, hay dos clases de profecías, ¿no?, en el Antiguo Testamento: verbales, reales, esas concretas como que la que vimos explícita de Belén, y también está la que son tipológicas. Esta es una de ellas. Cristo está, digamos, en un sentido siendo asociado con Israel. Por ejemplo, hay otra de esas profecías tipológicas. Una de las más conocidas es la de el Cordero del Sacrificio, ¿no es cierto? Se nos es mostrado ahí, en Isaías también. Y luego, ¿dónde lo vemos? En la vida de Cristo. Pero, como les decía, a no ser que el Nuevo Testamento nos hable y nos enseñe de algo que está pasando en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que usar esa buena regla hermenéutica. O sea, nada en el Antiguo Testamento es un tipo de Cristo hasta que el Nuevo Testamento dice que lo es. Así que mantenga esa regla hermenéutica básica, esa regla de interpretación bíblica básica. Si el Nuevo Testamento no dice que algo es un tipo de Cristo, no ande leyendo el Antiguo Testamento tratando de ver a Cristo tipo, digamos, buscando un tipo de Cristo en todo el Antiguo Testamento. No funciona así. Entonces, hay una cuarta profecía que está en Mateo 2, 16 al 18. Aquí encontramos una profecía que es una profecía de doble cumplimiento. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es una de esas profecías que tienen un cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano. Hay un elemento que se cumple cerca del tiempo que el autor, el profeta, está escribiendo, y hay algo que tiene que ver con esa profecía que se cumple luego. Por ejemplo, les dije, es Mateo 2, 16 al 18. ¿De qué estamos hablando? La matanza de los niños. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Entonces, la parte, digamos, cercana, el elemento cercano de esa profecía se da en los tiempos del profeta Jeremías. En el capítulo 31 de Jeremías, en el versículo 15, él dice: así dice el Señor, se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo, Raquel llora por sus hijos, no quiere ser consolada por sus hijos porque ya no están. Esta es la parte cercana de la profecía de Jeremías. Jeremías está profetizando antes de que el pueblo de Israel fuera llevado al cautiverio. Y estaba predicando que cuando llegara al cautiverio habría un tremendo llanto. Y que ese llanto tendría lugar en un lugar físico. ¿Dónde? Ramá. ¿Dónde estaba Ramá? Bueno, Ramá estaba casi en la frontera de los dos, digamos, reinos. Era una aldea, una pequeña aldea a unas 5 o 6 millas al norte de Jerusalén y, como significa también el nombre, estaba en un lugar alto. Todo lugar alto también se le llamaba Ramá, un lugar elevado. Y este Ramá estaba justo en la frontera del reino del norte y del reino del sur, y era donde los enemigos del pueblo reunían a todo el pueblo que iba a ser transportado al cautiverio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que en ese lugar hay lloro cuando el reino del norte es llevado, pero también cuando el reino del sur es llevado. Entonces, dado que estaba ahí en el medio y los grupos de ambos reinos fueron deportados al cautiverio desde la vecindad de ahí de Ramá,
¿Qué es lo que pasa? Es mencionado justamente este lugar como algo especial que en un sentido representa a todo Israel llorando. Así que ven que, bueno, ahora ya no son una nación, son arrancados de la tierra prometida. Así que cuando vemos este Ramá, en un sentido el elemento cercano de esa profecía está pasando acá. Y Ramá representa el llanto y la tristeza que, dice Jeremías, va a venir cuando sean llevados cautivos por sus pecados. Y en lo que tiene que ver con Raquel, que dice Raquel, bueno, Raquel llorando por sus hijos tiene que ver con esto. Raquel era la madre en un sentido de ambos reinos. ¿Por qué? Recuerdan que Raquel era la esposa que le dio, digamos, a Jacob, ¿qué? A José. Pero luego de José son tomados dos de sus hijos, Efraín y Manasés, del cual Efraín está constantemente identificado con el reino del norte. Entonces, tenemos a Raquel, que es la que está llorando en ese lugar, viendo a Efraín identificado con el pueblo del norte y obviamente a Judá, a Benjamín, perdón, que representa o está identificado con el pueblo del sur. Entonces, ¿qué es lo que está hablando la parte cercana de esa profecía de la que habla Mateo? Y Mateo la trae para que nosotros veamos, esto tiene que ver con la historia, esto tiene que ver con lo que Dios está haciendo, esto es serio. De la misma manera que Dios ha hecho esto, Dios ha traído ahora a nuestro Emanuel. Raquel cuando llora, Israel se va, y Raquel cuando llora también, Judá se está yendo porque ella tiene, digamos, progenitura en los dos. Entonces, es como que ella es presentada como una personificación del llanto de Israel. Ahora, vamos a ver, esa es la parte que tiene que ver con la profecía cercana, pero ¿cuál es la parte lejana, que es la que menciona Mateo? ¿Y por qué lo menciona? Porque él dice que esto nos lleva al nacimiento de Cristo. ¿Cómo se aplica esto? Se oyó una gran voz en Ramá que lloraba con gran luto. Pero fíjense esto, hermanos, miren, a una milla al norte de Belén había una zona que llegó a conocerse como Ramá. Ese también era un lugar alto. Ese es un lugar alto. Y ahí, ¿saben lo que había? Estaba la tumba de Raquel. Entonces, incluso hasta el día de hoy, todavía eso está ahí, ¿no? En la época de Cristo, el lugar también estaba allí. Así que aquí estamos hablando de una Ramá diferente. No es el lugar alto al norte de Jerusalén, sino en un sentido es una nueva Ramá que está al sur, que está cerca de Belén, y allí estaba la tumba de Raquel. Entonces, como verán, en el uso de la profecía que hace Mateo, vemos cómo Dios también, Él es quien orquesta todas las cosas, porque esa profecía que tuvo un elemento cercano del profeta Jeremías es ahora en un sentido cumplido en los tiempos de Cristo, en este lugar también llamado Ramá, donde está la tumba de Raquel. Entonces, Ramá es el lugar, la zona de la tumba de Raquel. ¿Qué es lo que está pasando ahí en esa zona? Las madres están llorando ahora a los niños que están siendo matados delante de sus ojos. ¿Debido a qué? A la locura de este rey Herodes, que tiene miedo de que este niño crezca como rey, debido al informe que había recibido de los Reyes Magos, ¿no? Y que en un sentido afecte su reinado. Entonces, lo que vemos acá, escrito en Mateo, nos confirma justamente de que esto también tiene que ver con profecía escrita, con profetas que se está cumpliendo ahora. Hubo en este caso un cumplimiento cercano y ahora un cumplimiento lejano. Hay una quinta profecía cuando dice de que él iba a ser nazareno. Ahora, hay muchos profetas que dijeron eso. Lo único es que no está registrado en ningún libro del Antiguo Testamento. No ha sido escrito. Ahora, ¿esto quiere decir de que nunca fue profetizado por algún profeta? No, por supuesto que no. Porque el Espíritu Santo claramente nos hace ver en el Nuevo Testamento
de que en algún momento profetas profetizaron de que él iba a ser llamado Nazareno. Ahora, en un sentido, lo que estamos viendo acá es uno de esos casos donde el Antiguo Testamento no necesariamente registra cada palabra que los profetas hablaron. Y esto lo podemos entender claramente porque cuando estudiamos el Nuevo Testamento, vemos que los sermones de Jesús en los evangelios, no todos los sermones de Jesús han quedado registrados, ¿no? O hay citas, por ejemplo, en el libro de Judas, que habla de cosas de Enoc, que escribió y demás, que nosotros no lo tenemos. Bueno, está en un libro apócrifo en ese caso, pero nosotros no tenemos la revelación de esas profecías. Pero evidentemente, en algún momento eso fue profetizado. Pero aquí el Espíritu Santo se refiere a esto, a que fue una profecía. Y evidentemente esto no es casualidad. Esto una vez más es orquestado por Dios. Entonces, haciendo un resumen, en los primeros capítulos de Mateo, que es el contexto de este versículo 1:23, Mateo registra todo tipo de profecías. Nos ha dado una profecía directa, nos ha dado una profecía que es directa, específica, también una que es verbal, nos ha dado profecías tipológicas, nos ha mostrado también una profecía de doble cumplimiento, como la que acabamos de ver anteriormente, algo lejano, algo cercano, y también nos ha dado hasta una profecía que no ha quedado registrada en el Antiguo Testamento. ¿Todo para qué? Para confirmar que Dios claramente está aprobando, es el sello de que a través de la profecía Dios claramente ha hablado de que Él iba a enviar a su Hijo, Emmanuel, y de que esto viene refrendado por Dios. Tiene el sello aprobatorio de Dios. Entonces quedan nosotros que respondamos acorde a esta revelación. Entonces, todo este material profético que vemos que se centra en Cristo, Jesús nació en Belén, Jesús salió de Egipto, Ramá llora, este llanto desconsolado porque quisieron matar al Señor. Luego lo llevaron a Nazaret y se hizo nazareno. Y como verán, hermanos, esto que está siendo orquestado por Dios no se detuvo en el siglo I. Las consecuencias de esto, las implicancias de que nosotros podemos saber de que de estas 4 veces que el nombre Manuel se menciona, acá en Mateo 1:23 claramente nos dice el significado, es porque eso tiene connotaciones muy importantes y debe tener una consecuencia muy importante acá en el siglo XXI en cómo nosotros vivimos nuestras vidas y respondemos ante esa realidad de que Dios es con nosotros. Entonces, con todo eso dicho, con todo eso que ha sido mostrado, que en la mente de Dios estuvo ahí, llevado a cabo en la persona de Jesucristo, con todo ese contexto y habiendo visto la meditación que muchos de los puritanos hicieron, en especial de Isaías 7:14, leamos de nuevo Mateo 1:23. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto es lo que celebramos hoy. Dios con nosotros. El mismo Dios que caminara con Adán y Eva en el jardín del Edén. Es el Dios que caminó también esas polvorosas calles de Palestina, viviendo y escribiendo toda esta historia apasionante que estamos aprendiendo. Y es el mismo Dios que está a la diestra del Padre en estos momentos, intercediendo por cada uno de nosotros, con su cuerpo, que ha experimentado cosas que nosotros experimentamos y vivimos cada día. Entonces quiero que terminemos este mensaje llevando a nuestro corazón y a nuestra mente este concepto de que Dios es con nosotros. Este nacimiento virginal, esto que se asigna a Cristo de ser el Emmanuel, que vemos acá en Mateo 1:23, que hemos sido informados en Isaías 7:14, que es también una profecía de doble cumplimiento, ¿no? La profecía lejana con ese niño que nacía para ayudar
al pueblo, pero la profecía, cercana era esa, la lejana, con Cristo. Pero el simbolismo del nombre Emmanuel es importantísimo, porque nos sirve a nosotros, los creyentes, de consuelo. La realidad de que Cristo es Dios con nosotros debe impactar nuestra manera de vivir. Que Dios es con nosotros implica que uno de los aspectos más poderosos de la encarnación es que demuestra la implicación profunda y personal de que Dios está con su pueblo. Esta profecía apunta a un Dios que es personal, a un Dios que es cercano, a un Dios que es accesible. Él no está distraído contando las galaxias. Este Dios trascendente es accesible a usted y a mí a través de la oración. Pensar y decir que Emmanuel, Dios con nosotros, es una realidad, es para que nosotros le saquemos jugo a eso, para que tenga un impacto en nuestras vidas. Por eso el Nuevo Testamento nos habla de la tierna compasión de Cristo. Esta compasión que lo que hacía era resonar esta verdad de Emmanuel, Dios con nosotros. Dios no está lejos, Dios no es inalcanzable. Él está presente y se acerca en la persona de Jesús, aquel intermediador que tenemos. Esto concuerda con ese nombre, Emmanuel. Dios con nosotros. Esto no es solo una verdad teológica para las páginas de los libros teológicos, sino que esto debe ser un bálsamo para el alma doliente, para el alma necesitada, para el alma sedienta de algo mejor que este mundo no nos puede dar. La venida de Cristo como Emmanuel asegura a cada uno de los creyentes que Dios está con ellos en sus pruebas. Dios está con los creyentes en su dolor. Dios está con los creyentes en sus tentaciones, en sus malos momentos. Por eso, con Dios lo tienes todo. Y dado de que Dios, Emmanuel, es con nosotros, nadie se lo puede arrebatar. Emmanuel tiene el efecto de esta confianza que vence, el efecto de esta alegría contagiosa, de esta satisfacción que no puede ser comparada con algo que se pueda obtener en esta tierra. Dios con nosotros también, ¿sabe qué? Une nuestros corazones. Porque ¿qué es lo que dice? Que traducido significa Dios con nosotros. No dice Dios contigo, Dios con Rubén. No es una invitación al egoísmo, a algo personal. Es una invitación a algo grupal. Es dado a los hijos, plural, de Dios. Es dado a la iglesia ahora. Es algo dado, la presencia de Dios real en Cristo Jesús. Es dado a cada uno de nosotros para que nosotros lo disfrutemos en forma personal con Dios, pero también para que lo disfrutemos los unos con los otros. Esto une nuestros corazones, esto amalgama nuestros corazones, esto unifica nuestra manera de pensar. Esto excluye el individualismo. Dios salva a la iglesia, Dios nos une a Él y a los otros. Y si usted está aquí sin Cristo, si usted está sin este Emmanuel, le invito a que se arrepienta de sus pecados y le abrace, abrazando ¿qué? Una salvación eterna, una relación real con este Dios, con quien vamos a vivir toda una eternidad. Así que oremos juntos.